Hola, bienvenidos. Soy el profesor Piceno. Esta es una serie de videos sobre algunos temas de mis cursos como docente de física y matemáticas. El día de hoy veremos un tema sobre física para estudiantes de preparatoria. Trataremos el movimiento circular. Parte número 1, movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular? Movimiento circular es aquel donde un móvil describe una trayectoria circular. La velocidad tangencial es la distancia recorrida sobre la circunferencia en un tiempo determinado. Sobre la circunferencia. El movimiento circular es por naturaleza acelerado, ya que la velocidad, al estar girando, está cambiando de dirección de manera constante. En el movimiento circular uniforme, solamente la velocidad está cambiando de dirección. La magnitud de la velocidad es constante. Velocidad angular. Es el desplazamiento angular o ángulo descrito en un tiempo determinado. Entonces tenemos una diferencia entre la velocidad tangencial y la velocidad angular que la podemos ver en este esquema. Observemos cómo la partícula A, que se mueve desde A mayúscula hasta A', por esta trayectoria circular, y la partícula B, que se mueve desde B hasta B', sobre esta trayectoria o sobre este arco. El arco en B es más grande que el arco en A. Supongamos que los tiempos son iguales, entonces las velocidades tangenciales son diferentes. La velocidad de B, que tiene que recorrer una distancia más grande en el mismo tiempo, será mayor a la velocidad de A, cuyo arco es más pequeño. En tanto que la velocidad angular, es el ángulo descrito por ambos, es el mismo. Descrito en el mismo tiempo, la velocidad angular es la misma. Fórmulas. Para la velocidad tangencial ya las conocemos y para la velocidad angular. Para la velocidad tangencial, distancia sobre tiempo, la distancia medida a lo largo de la circunferencia. Y la velocidad angular la vamos a denotar con una omega. Es el ángulo descrito o distancia angular, desplazamiento angular dividido entre el tiempo. El desplazamiento angular en el movimiento circular se mide en radianes, que es otro de los modos que tiene nuestra calculadora, así que eventualmente tendremos que cambiar el modo de nuestra calculadora, que lo habíamos tenido en grados hexagesimales, a radianes. ¿Y qué es un radián? Pues un radián es una unidad angular que se define como el ángulo que hace el radio sobre la circunferencia. El radio, pero doblado alrededor de la circunferencia. Por lo tanto, este ángulo no será de 60, es un poco menor, alrededor de 57 grados. Pero sabemos nosotros que el radio cabe 6.28 veces, es decir, 2pi veces alrededor de la circunferencia. Eso nos va a servir para encontrar las conversiones. 2pi, es decir, que pi radianes es media vuelta, 180 grados. Una vuelta serán 2pi radianes, una vuelta serán 360 grados. También podemos decir una revolución, o también podemos decir un ciclo. Las unidades para el ángulo podrían ser radianes, revoluciones, vueltas o ciclos. Para la distancia cualquiera, no puse el sistema inglés, pero también podría estar aquí. En el tiempo, horas, minutos y segundos. Entonces, para la velocidad,
metros sobre segundos, metros sobre minutos, metros sobre horas. En el sistema internacional sabemos que metros sobre segundo es la unidad fundamental. Kilómetros por hora, la más conocida por nosotros, kilómetros por minutos o kilómetros por segundos. Para omega, para la velocidad angular, radianes por hora, radianes por minuto, radianes por segundo, la más utilizada, pero también la podemos encontrar como revoluciones por hora, revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. En la tecnología la encontramos con esas unidades. Ejemplos. En los primeros ejemplos vamos a hacer conversiones. Convertir radianes a grados, grados a radianes por segundo a revoluciones por segundo o a revoluciones por minuto, o de radianes por minuto a radianes por segundo o a revoluciones por segundo. Así, la primera, el 1. 35 radianes a grados. Recordemos de nuestras primeras clases de física, en donde hacíamos conversiones, lo hacíamos a través de la regla de 3 sucesiva, y poníamos 35 radianes y le poníamos denominador 1 y luego utilizábamos la equivalencia de manera adecuada. Radianes se tienen que cancelar, entonces lo ponemos abajo y el 180 va arriba. Esto está en las tablas, así que nada más lo colocamos de manera adecuada. Se cancelan los radianes y nos quedan grados. Hacemos las operaciones lineales, es decir, 35 por 180 y lo dividimos entre pi. Podemos utilizar el pi de la calculadora para que nos salga de manera más exacta. 2005 grados 21 minutos. Y luego utilizar nuestra tecla especial para cambiar de decimales a minutos y segundos. El 2, convertir 210.3 grados a radianes, otra vez. 210.3 grados, le ponemos un 1 y ahora ponemos la equivalencia a la inversa, al revés. El pi radianes arriba y el 180 grados abajo. Multiplicamos directo 210.3 por pi entre 180 y me da 3.67 radianes. El 3. Convertir 2.3 radianes por segundo a revoluciones por segundo y a revoluciones por minuto. Primero a revoluciones por segundo. 2.3 radianes por segundo. La equivalencia es una revolución, son 2 pi radianes. Se cancelan los radianes, lo pusimos de manera adecuada para poder cancelar. Y hacemos las operaciones 2.3 por 1 entre 2 pi. Y me va a quedar 0.366 revoluciones por segundo. Aquí matemáticamente podríamos poner revoluciones arriba y segundos abajo, pero comúnmente se escribe las siglas RPS, revoluciones por segundo, que significan revoluciones sobre segundo. 2.3 radianes por segundo, ahora lo vamos a convertir en revoluciones por minuto. Bueno, ya que tenemos la anterior de revoluciones por segundo, multiplicamos ahora por 60 y dividimos entre un minuto, porque la equivalencia de minutos a segundos es 1 a 60. Lo ponemos de manera adecuada, los segundos están abajo, tenemos que poner los segundos arriba y los minutos abajo. Multiplicamos 2.3 por 1 por 60 y lo que nos dé lo dividimos entre 2pi por 1. Y eso me da 21.96 revoluciones por minuto. Convertir 4.2 pi radianes por minuto a radianes por segundo y a radianes por segundo. Bueno, 4.2 pi por minuto, ahora ponemos un minuto, no vamos a cambiar los radianes, así que en el primer caso, así que lo dejamos sin moverlo, pero la equivalencia que ponemos es 1 minuto 60 segundos. Hacemos las operaciones 4.2 entre 60 y me da 0.07 pi radianes por segundo. Podemos dejar el pi o hacer la multiplicación por 3.1416 y sacar el decimal. No hay ningún problema, no lo pueden dar o lo podemos dar como pi.
0.07 pi radianes, que es el que acabamos de calcular en 3 segundos, ahora lo vamos a convertir a revoluciones por segundo y sabemos que 2 pi radianes es una revolución, ya tenemos en segundos, entonces multiplicamos 0.07 por 1 y lo dividimos entre 2 pi. El pi se va a cancelar, así que no es necesario. 0.07 por 1 entre 2 y me da 0.035 revoluciones por segundo. Ahora un problema. Encontrar la velocidad angular de un cuerpo que gira con movimiento circular uniforme, si al girar genera un ángulo de 56 grados en 6 segundos. Datos. Desplazamiento angular, 56 grados. Tiempo, 6 segundos. Velocidad angular, incógnita. Conversión. Recuerden, el desplazamiento angular se tiene que trabajar en radianes, así que si nos lo dan en grados tenemos que convertirlo a radianes. 56 grados multiplicamos por pi radianes entre 180 y me va a quedar 0.977 radianes. Ya lo tengo radianes. Ahora la velocidad angular. Igual el desplazamiento angular entre tiempo, sustituimos valores, 0.977 radianes entre el tiempo, que son 6 segundos, me va a dar una velocidad angular de 0.163 radianes por segundo. La actividad primera de este video es resolver el ejercicio de afirmación 6.1, los incisos 1 y 2 de la página 111. Continuando con la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Existe una relación entre todas las cantidades físicas lineales y las angulares. Vamos a ver cómo es muy sencillo. No tenemos que aprendernos un grupo de fórmulas nuevas. No, lo único que tenemos que hacer es observar este patrón que va apareciendo. En la mayoría de los casos simplemente es utilizar, aparecerá el radio del movimiento circular como razón. Así que yo tengo lineal, la cantidad física lineal, que es la distancia, y la distancia angular, desplazamiento angular, la cantidad física angular, y R es la razón. Nada más multiplico por R. Y ya me aparece, convierto la angular en lineal. Lo mismo para la velocidad. Velocidad tangencial, velocidad angular, solamente multiplico la cantidad angular por R. Igual. En la mayoría de los casos es así. Vamos a verlo posteriormente. Bien, nada más tenemos esta fórmula, no necesitamos más para ir a los ejemplos. Problema. Un disco para dardos gira con movimiento circular uniforme, de tal forma que en 10 segundos gira un ángulo de 600 grados. Si el radio del disco es de 65 centímetros, encontrar la velocidad angular, la velocidad tangencial, la distancia recorrida por un punto en su periferia en ese intervalo de tiempo. Datos. Tiempo de giro o de movimiento 10 segundos. Ángulo o desplazamiento angular 600 grados. El radio del movimiento circular 65 centímetros. Velocidad tangencial desconocida. Velocidad angular desconocida. Distancia lineal recorrida desconocida. Conversiones. 600 grados hay que convertirlos a radianes. Multiplicamos por pi radianes entre 180, me da 10.47 radianes. Así que ya podemos calcular la velocidad angular. Omega igual a teta entre t. Teta 10.47, t 10 segundos. 10.47 entre 10 segundos, 1.047 radianes por segundo. Velocidad tangencial. Fórmula. Velocidad tangencial igual a radio por omega. Omega lo acabamos de calcular, 1.047. Sustituimos los valores con el radio de 65 centímetros. Ese lo podemos dejar así o irnos al sistema internacional y pasarlo a metros. No hay convención aquí necesaria, así que 65 centímetros por 1.47 radianes por segundo
me va a dar un total de 68.05 centímetros por segundo. Lo podemos convertir al metro sin ninguna dificultad. Distancia recorrida. Distancia igual a R por teta, pero ahora vamos a utilizar el 10.47 del ángulo que ya conocemos originalmente del desplazamiento angular. Por 65 centímetros me da un total de 680.55 centímetros, que lo podemos convertir fácilmente a metros dividiendo entre 100, recorriendo el punto 2 lugares, 6.8 metros. Respuesta. Inciso A, 1.047 radianes por segundo. B, 68.05 centímetros por segundo. C, 680.55 centímetros. Ejemplo número 2. Una bicicleta con ruedas de diferente tamaño lleva una velocidad máxima de 40 km por hora. La rueda pequeña gira a 50 radianes por segundo. Encontrar, inciso A, el radio de la rueda pequeña o rueda delantera. Yo lo voy a llamar R1. B, si la bicicleta lleva la mitad de la velocidad máxima, ¿cuál es la velocidad angular de la rueda trasera que tiene un radio de 80 centímetros? A la rueda trasera le voy a llamar R2. Inciso C, ¿cuántas revoluciones por segundo dará la rueda delantera cuando la bicicleta lleva los 3/4 de su velocidad máxima? Velocidad tangencial 40 km por hora. Vamos a calcular la mitad y luego los 3/4. No es difícil. Omega 1, es decir, la velocidad angular de la rueda delantera, 50 radianes por segundo. Por cierto, pues la velocidad angular, bueno, 50 radianes por segundo, sí está bien. El radio de la rueda delantera no lo conocemos, es una incógnita. El radio de la rueda trasera, 80 centímetros. Y la velocidad angular de la rueda trasera es desconocido. Y las revoluciones por segundo de la rueda delantera cuando lleve los 3/4 de la velocidad máxima. Esto andaba buscando. ¿Sí? Dará la rueda delantera las revoluciones por segundo de la rueda delantera cuando la velocidad de la bicicleta sea 3/4 de la velocidad máxima. Conversiones. 40 km por hora lo vamos a convertir a metros por segundo. Así que 40 km por hora lo multiplicamos por 1000 metros entre 1 kilómetro para cancelar los kilómetros, y una hora arriba lo ponemos, está abajo, y 3600 segundos, que equivale a una hora. Las equivalencias entonces son 40 por 1000 por 1 entre 1 por 3600. Pongo todo en la calculadora y me da 11.11 metros por segundo. Los 80 centímetros del radio de la rueda trasera los vamos a convertir a metros, es 0.8 metros. Así que el radio de la rueda pequeña lo calculamos de la siguiente manera, o el radio 1. La velocidad tangencial sabemos que es el radio por la velocidad angular. Conocemos la velocidad angular de la rueda 1 y conocemos la velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial de todos los elementos de la bicicleta, en particular los de la rueda, son exactamente los mismos. Toda la bicicleta va a 40 km por hora. También todos los puntos de la rueda. Así que la velocidad tangencial es la misma que la velocidad de la bicicleta. Van a ser 11.11. Sustituimos 11.11 entre 1, le ponemos los unos en el denominador para completar mi proporción y hacerlo por diagonales, y R que no conozco y 50 radianes por segundo. Multiplico la diagonal completa, 11.11 por 1, y divido entre la diagonal incompleta, que es 50 por 1, que es 50.
Lo pongo en la calculadora y me va a salir 0.22 metros. Ya tengo el radio de la rueda pequeña. Ahora, la velocidad angular de la rueda grande. Cuando la velocidad tangencial sea de la mitad de la velocidad máxima. Pues sacamos la mitad de la velocidad máxima y la colocamos en las fórmulas. La mitad de la velocidad máxima, 11.11 entre 2. El radio de la rueda grande es 0.8, que acabamos de convertir, y omega 2 que no conozco, y le ponemos el 1, la diagonal completa, 11.11 por 1 entre 0.8 por 2. Y me da en la calculadora 6.94 radianes por segundo, la velocidad angular de la rueda grande. Ahora vamos a ver las revoluciones que dará por segundo que dará la rueda delantera cuando su velocidad sea de 3/4 de la velocidad máxima. Pues 3/4 de la velocidad máxima pues son 3/4 de 11.11 y es 8.33 metros por segundo. Sustituyo en la fórmula la velocidad tangencial, que es esta, 8.33 metros por segundo, por el radio de la rueda pequeña, velocidad angular de la rueda pequeña. Aquí están equivocados, bueno, pero están bien sustituidos, 8.33 metros por segundo, entre 1.22 y omega 1, velocidad angular de la. Sustituyo, hago las operaciones por diagonal, la diagonal completa entre la diagonal incompleta y me da 37.88 radianes por segundo. Y ahora esta velocidad angular la cambio a revoluciones por segundos, como ya hicimos en los ejercicios de las diapositivas anteriores. Multiplicamos por una revolución entre 2pi radianes, 37.8 por 1 entre 2pi, y me da 6.028 revoluciones por segundos. ¿Sí? La respuesta es, inciso A, 6.94 radianes por segundo, inciso B, 22 centímetros, e inciso C, 6.028 revoluciones por segundo. Actividad. La segunda actividad de este video es resolver ejercicio de afirmación 6.2, el inciso 1 en la página 114. Frecuencia y periodo. Frecuencia. Cantidad de revoluciones, vueltas, ciclos por unidad de tiempo. Unidades. En revoluciones por minuto, revoluciones por hora, revoluciones por segundo. Aquí las unidades de tiempo serán minuto, la hora o segundos. Ciclos por segundos. En el sistema internacional, como la unidad de tiempo es el segundo, es esta la unidad fundamental, revoluciones por segundo, y se denomina como Hertz. Periodo. Tiempo que dura una revolución, en dar un ciclo o en dar una vuelta completa, o en recorrer 360 grados o 2pi radianes. Unidades del periodo, por ser un tiempo, son segundos, minutos, hora, etc. La fórmula, número de vueltas entre tiempo. Tiempo que dura en dar una vuelta. Fórmulas. Frecuencia. Velocidad angular entre 2pi. Velocidad angular entre 2pi, esa es la frecuencia. Periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia, por lo tanto sería 2pi entre velocidad angular. Aplicación. Ejemplos. Un satélite artificial gira alrededor de la Tierra con una órbita circular a una altura promedio de 930 kilómetros. Se observa que efectúa una revolución cada 2 horas 15 minutos. Encontrar, inciso A, la frecuencia que tiene ese movimiento circular, la velocidad angular del satélite, la velocidad tangencial del satélite. Consideremos el radio de la Tierra con una medida promedio de 6.368 kilómetros.
Datos. Velocidad tangencial de la órbita, desconocido. Velocidad angular de la órbita, desconocida. Radio de la Tierra, 6.368 kilómetros. Radio de la órbita, desconocido. Tiempo o periodo, tiempo de un ciclo, tiempo de una vuelta, 2 horas 15 minutos. Frecuencia, desconocida. Radio de la órbita. Pues la radio de la órbita solamente tenemos que sumarle el radio de la Tierra y la altura. Radio de la Tierra más la altura es el radio de la órbita, 6.368 más 930 kilómetros, y me da 7.298 kilómetros. No hay que hacer conversiones, más que utilizar 2 horas 15 minutos, cambiarlo a decimales, pero eso lo hace con una tecla, la calculadora. Ponemos la tecla de grados, minutos y segundos y me pone automáticamente 2.25 horas nuestra calculadora científica. Lo podemos convertir a horas. Sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, por lo tanto el periodo de revolución es 8.100 segundos. La frecuencia, para calcular la frecuencia, periodo es igual a 1 entre frecuencia. Si conozco el periodo, conozco entonces la frecuencia. Entonces el periodo son 8.100 segundos. Le pongo un 1 para hacer la diagonal. 1 entre f, la diagonal completa, 1 entre 8.100, y me da 1.23 por 10 a la menos 4 Hz. Esa es la frecuencia. Ya tengo esa incógnita. Inciso A. Inciso B, la velocidad angular del satélite. La fórmula es omega igual a 2pi por la frecuencia. Acabo de calcular la frecuencia, entonces 2pi por 1.23 por 10 a la menos 4. Ponemos todo en la calculadora, me da velocidad angular 7.73 por 10 a la menos 4 radianes por segundo. La velocidad tangencial es igual a radio por omega, y me va a quedar velocidad tangencial, el radio, 7.298 kilómetros por 7.73 por 10 a la menos 4 radianes, me da por segundo, me da una velocidad tangencial de 5.64 kilómetros por segundo. En un segundo recorrerá entonces 5.64. Las respuestas son: inciso A, 1.3 por 10 a la menos 4 Hz. Inciso B, 7.73 por 10 a la menos 4 radianes por segundo. E inciso C, 5.64 kilómetros por segundo. Siguiente ejemplo. Un disco que gira a 282.6 radianes por minuto y con una velocidad tangencial de 3.391.2 centímetros por minuto. Encontrar el radio del disco, la frecuencia y el periodo. Datos: velocidad tangencial 3.391.2 centímetros por minuto, velocidad angular 282.6 radianes por minuto, radio de la trayectoria o del disco, desconocido, periodo, desconocido, frecuencia, desconocida. Radio del disco, fórmula: velocidad tangencial igual a radio por velocidad angular. Sustituyo, todo lo tengo, excepto, claro, el radio. 3.391.2 centímetros por minuto. Tengo minutos y minutos, no tengo que hacer conversiones. R, 282.6 radianes por minuto. Hago la operación, diagonal completa, entre diagonal y completa, la calculadora, 12 centímetros. Periodo. Periodo es igual a velocidad angular igual a 2pi sobre t. Entonces 282.6 radianes por minuto, ponemos 1, 2pi entre t, hago la operación, las diagonales, y me queda que el periodo es 0.0222 minutos, que es, lo convierto a segundos, lo multiplico por 60, 1.33 segundos.
Respuestas. No. Frecuencia. Frecuencia es igual al inverso del periodo. Por lo tanto, 1.33 segundos entre 1, 1 entre f, hago las operaciones cruzadas y me da frecuencia igual a 0.75 Hz, ciclos por segundo. Respuesta A, 12 centímetros, B, 1.33 segundos, C, 0.75 Hz. Actividad. Resolver el ejercicio de afirmación 6.3, inciso 1 de la página de la página 116. Bueno, eso es todo. Hasta luego.